Y de dinero vamos a hablar justamente con nuestro siguiente entrevistado, que es Cristian Girard, el responsable de recaudar los impuestos en la provincia de Buenos Aires, director ejecutivo de ARBA. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Gracias. Por favor, gracias ¿Cómo a vos va? por venir. La gente no tiene un mango en la calle, la gente le cuesta llegar a fin de mes. ¿Cómo están en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo está que la gente o La cómo está la gente, la gente, recaudación? la gente. Y mirá, el resultado de la elección creo que fue contundente. Me parece que una diferencia de la magnitud que hubo a favor de Axel y en contra de las políticas de Milei marca con contundencia que la gente no está llegando a fin de mes y que la situación no está bien, al menos en los grandes conglomerados urbanos en la provincia de Buenos Aires, donde claramente arranca el mes y a las 2 semanas ya la gente está haciendo malabares para ver cómo parar la olla, cómo pagar las cuentas, cómo seguir comiendo alimentos de calidad. Bueno, toda esa situación se va complicando y claramente tuvimos una recta final con mucho ruido político por las coimas del 3% de Españolo y de Karina Milei, y eso terminó de cristalizar una situación, pero claramente la situación económica empeoró muchísimo en los últimos 3-4 meses, y a partir de ese momento le picaron el boleto, como se dice, a Milei. Lo escuchaba a César González hace poco. César González es un pibe que es cineasta, que es escritor. Lo entrevistó un colega tuyo, Alejandro Berkovich, y hará 2 meses aproximadamente él dijo: Milei ya no es más un fenómeno pop en los barrios. Y me parece que eso es claramente el pulso. Milei no es más un fenómeno pop en los barrios, La Libertad Avanza ya no es cool, no es canchero. Le pasó el cuarto de hora, digamos. Me Pasó parece a ser que, un problema para la gente. me parece que sí. Y eso a vos también te repercute, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo está la gente? Mal. ¿Y cómo está la recaudación de impuestos? Si la gente no tiene para comprar, vos no recaudás. Mira, la recaudación este año viene cayendo, a pesar de que el gobierno venía hablando de que la economía iba a crecer Como pedo de buzo. como pedo de buzo. Y cayó, decía Kicillof, como buzo en pedo. La verdad es que nosotros en el acumulado del año estamos teniendo una caída de la recaudación en términos reales del orden de los 5 o 6 puntos, y eso se explica fundamentalmente por ingresos brutos, y otra parte porque no tuvimos la ley impositiva que nos impidió recaudar el impuesto inmobiliario en línea con lo que pasa en la inflación en la economía, pero el fuerte de la recaudación, que son 3 de cada 4 pesos, que es ingresos brutos, claramente está reflejando la caída de la actividad económica, y eso hace que la recaudación de la provincia venga cayendo, mientras el gobierno nacional nos sigue retaseando recursos, nos sigue reteniendo recursos que son nuestros, y ya acumula una deuda de aproximadamente unos 16 billones de pesos. Para que te des una idea, equivale aproximadamente a 10 meses de recaudación, no, un poquito más. 10 meses de recaudación de la provincia de Buenos Aires, lo que le debe Milei al gobierno de la provincia. Es casi un año, o sea, Aproximadamente. un año de recaudación de ARBA, sí, es la deuda de Nación con la provincia. Aprox. Con lo cual hay un montón de cosas que no puedes hacer. Sí, y eso es la mitad del presupuesto. La recaudación de ARBA es la mitad del presupuesto de la provincia. Así que imagínate, ahí donde la gente ve que le falta el cordón cuneta, donde la gente ve que falta cloaca, donde la gente ve que faltan jardines, que faltan escuelas, bueno, ahí faltan los recursos que Milei le está robando a la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no se los roba al gobernador. Son obras que le faltan a la gente. Y en el medio te dice: vos no, recauda menos, bajá tus impuestos, y a los municipios bajá impuestos también. Claro, y o sea, en no te da plata a él y encima te exige que vos bajes. Y en el medio de esta fantasía de que la gente tiene un deseo irrefrenable de que la motosierra les corte un brazo. La verdad es que, bueno, acá lo iban a decir, que decían que pintaban la provincia de violeta, sí, así perdieron. Pero claramente hay una idea de que la motosierra tiene que entrar a las provincias, tiene que entrar a los municipios, y la forma de forzar ese ingreso de la motosierra es que bajen los impuestos. Entonces le declararon una guerra
santa, junto con los factores de poder del poder económico concentrado, con las cámaras de representación empresarias, los representantes de los sectores primarios, diciendo que el problema de este país es el costo fiscal y el costo laboral. Entonces lo que hay que hacer es una reforma tributaria que baje los impuestos, que baje ingresos brutos, que baje las tasas municipales, y una reforma laboral que flexibilice y abarate los costos laborales, y de esa manera Argentina va a volver a crecer, lo cual es una fantasía. Todos sabemos que por más que yo te baje el costo a la mitad de lo que vos producís, si nadie te compra, si no hay demanda, por más que tengas más rentabilidad, no vas a invertir para aumentar la producción porque nadie te está comprando. Así que en eso estábamos, es como el día de la marmota, ¿no? Se repiten estas discusiones que ya sabemos cómo son las cosas. Lo vivimos en los 90, después vimos lo que era una economía puesta al servicio de los sectores populares, de la producción nacional, de los empresarios nacionales, con consumo, con demanda, con crecimiento. Bueno, estamos discutiendo otra vez lo mismo, ¿no? El sexo de los ángeles. Sí hay plata, porque si vos podés eliminar las retenciones a 7.000 millones de dólares de exportación de granos, que se ocupan 2 días, el cupo, te podés no recaudar 1.500 millones de dólares, tenés un montón de guita. Mirá, siempre, todo lo que veta el gobierno, fondos para el Garrahan, veta. Discapacitados, veta. Jubilación, aumento de jubilaciones, veta. ¿Por qué? No hay plata. Se da vuelta y le regala impuestos a los grandes exportadores de grano de la Argentina. Plata hay, evidentemente plata hay. En lo que no estamos de acuerdo es en las prioridades. Este gobierno tiene como prioridades darle plata a esos sectores concentrados que están acumulando cada vez más poder y más riqueza, a costa de sacarle a los que menos tienen. Bueno, nosotros creemos que tiene que ser al revés. Es muy simple la cuenta. Sacarle a los que tienen más, darle a los que menos tienen, y de esa manera poner la economía a crecer. Eso no es ni comunista, ni fantasioso, ni querer financiar con déficit, el déficit con emisión monetaria y con inflación. No tiene nada que ver con eso. Es simple. Hay gente que tiene mucho, sacale, dar a los que tienen poco, poner la economía a crecer, hacelo, hay que hacerlo cuanto antes, porque la situación es realmente insostenible. ¿Eso estás haciendo en Arba vos, sacándole a los que más tienen para redistribuir con los que menos? Es lo que intentamos en la provincia, cobrarle impuestos a cada uno según su verdadera capacidad patrimonial, económica, y en ese balanceo bajar la carga y simplificar a los que menos tienen, a los monotributistas, los comercios, los profesionales independientes, tratar de bajarles la presión y la carga, y con esos recursos, bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con sus prioridades, ¿no? La educación, la salud, el trabajo, la producción, volcar esos recursos en programas que le lleguen a la gente y que traten de cambiarle un poquito la vida, aun cuando el grueso del daño que está haciendo Milei es imposible que lo revierta un gobierno provincial o un gobierno municipal. Pero bueno, ser un escudo y una red para evitar que ese golpe del gobierno nacional termine de mandar al pozo a muchos bonaerenses. Pero ahora le creaste un nuevo impuesto, leía creo que a Marcos Galperín, le creaste un nuevo impuesto a los laburantes, de ingresos brutos, que le vas a cobrar por la transferencia de Mercado Pago, ¿no? ¿Es así? Instalaron la mentira de que había un nuevo impuesto después que ganamos las elecciones. Nos levantamos el lunes con Axel a la mañana y dijimos, che, ¿qué podemos hacer ahora que ganaste, Axel? Creemos un impuesto nuevo. No, la verdad es que no es así. No se creó ningún impuesto nuevo. Lo que anunciamos fue la adhesión a un régimen de recaudación de ingresos brutos a través de billeteras virtuales, así como se recauda a través de los bancos, así como se recauda a través de las tarjetas de crédito y de débito. Aquellos comerciantes que venden y cobran a través de una billetera virtual, se les aplica una deducción a cuenta de ingresos brutos que tienen que pagar después, pero no es un impuesto a los que usan la billetera virtual para comprar, ni para transferirle a un familiar, ni para transferirle a un amigo. Es mentira, no hubo ningún impuestazo, ningún impuesto. No es que vos le transferís al verdulero o a un amigo y te va a quitar plata. No, Arba. Nadie que use su billetera virtual le van a sacar plata. Solamente es un régimen de recaudación para aquellos que venden y cobran a través de la billetera virtual, igual que si fueran... Están inscriptos en ingresos brutos. Son contribuyentes de ingresos brutos, no son monotributistas del régimen simplificado en la provincia de Buenos Aires, porque están excluidos de los regímenes. Bien. Pero estos ponen igual... Compras una pizza, distribuís con amigos en la billetera, en Mercado Pago o Alá, no te van a descontar plata. Exacto, pero acá, quedamos acá, la verdad, como en todo, lo que hubo fue un doble movimiento. Por un lado, políticamente, un intento de Milei de correr de la agenda la aplastante
victoria de Axel en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto la aplastante derrota que sufrió Milei y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en la elección del 7 de septiembre. Y por otro lado, un lobby, el lobby de Marcos Galperín, que ahora tiene que competir en igualdad de condiciones con el resto de los medios de pago. No pagaba los impuestos en la provincia de Buenos Aires. No es que no los pagaba, sino que aquel comercio que vendía y cobraba con transferencia a la billetera virtual no tenía la retención, entonces pagaba después a fin de mes el impuesto y en el mientras tanto no le aplicaba la deducción la billetera virtual. Pero si cobraba con el banco, si le hacían una transferencia al banco, sí ya anticipaba ingresos brutos. Si cobraba con tarjeta de débito o de crédito, sí una parte se le anticipaba por el pago de ingresos brutos. Cuando iba por Mercado Pago, por transferencia de billetera virtual, no pagaba el adelanto. Entonces el comercio le convenía y Galperín de esa manera acumulaba pesos de los comercios, de la gente, en su aplicación y luego le ofrecía un rendimiento para que pongan ese dinero a rendir y con eso Mercado Libre gana plata. Entonces lo que hay acá es un interés económico concreto, que está bien que lo defienda Galperín, pero lo que no está bien es que mienta. Esto no es un impuesto nuevo. En todo caso, es igualarle las condiciones de competencia a las billeteras virtuales con el resto del ecosistema de los medios de pago. Y ahí sí, ser mejores compitiendo con las mismas reglas. Eso es lo que a lo que debería aspirar el mejor empresario nacional, ¿no? Pero evidentemente acá prefieren la ventajita, prefieren el beneficio regulatorio para seguir exprimiendo el excedente de los productores, los consumidores, los comerciantes. Fíjense, si no es así, cuánto cobran de comisiones, cuánto pagan los comercios de comisiones, y si realmente el problema es la retención de ingresos brutos o el problema son las comisiones que les están cobrando las plataformas. Claro, que además igual es un adelanto de un impuesto que vas a tener que pagar a fin de mes. Le decía el otro día a Ale, le destacaba, yo pago ingresos brutos en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia el pago adelantado es bajo, por lo general después tengo que poner un adicional o no. En la ciudad de Buenos Aires, por lo general siempre me queda saldo a favor, porque la ciudad de Buenos Aires te cobra un adelanto de ingresos brutos que es altísimo. Está choreando guita Jorge Macri con eso, un montón de plata de la que no se habla en los medios, por lo general. Nadie dice, che, Jorge Macri te cobra adelanto de ingresos brutos mucho más de lo que tenés que pagar a fin de mes. Sí, está bueno que lo marques. Ese contraste es el claro contraste entre una provincia que tiene una administración tributaria favorable a la producción, a la iniciativa privada, a la actividad económica, que es la provincia de Buenos Aires, y una jurisdicción que recauda, como en los viejos tiempos, matándote a retenciones y acumulándote saldos a favor. Nosotros, cuando llegamos, de hecho, en la provincia de Buenos Aires tenía saldos a favor por más de 3 meses acumulados. Entonces, ese es impuesto que le cobran adelantado a las personas para que después, cuando sea el vencimiento, se descuente, pero nunca se te descuenta porque tenés que pagar menos. Exacto, y tenía 3 meses cobrados por adelantado. Claro. Hoy tenemos 0,9. Menos de un mes. 0,9, que es razonable porque vos recaudás dentro del mes con las retenciones. Entonces, ¿por qué es eso? Porque decidimos que no pase esto que te pasa a vos. Porque si yo te pongo retenciones altísimas en todos los regímenes, cuando termina el mes te cobré tantos adelantos que es más de lo que tenés que pagar por porcentaje de tu facturación. Así que muy claro, es como lo está diciendo vos, esa es nuestra política, nuestra bandera en la provincia de Buenos Aires en materia de recaudación de ingresos brutos, dejar de financiarse con los contribuyentes pequeños y medianos que no tienen la capacidad de las grandes empresas de conseguir una medida cautelar para evitar que le recaudes de esta manera, de forma muy agresiva y le acumules saldos a favor, y crear simplificaciones como el régimen simplificado, donde estás excluido de los regímenes, o administrarte por nivel de riesgo, y si tu riesgo es bajo, si presentás todas las declaraciones juradas, si no hay incongruencias, si no tenés deuda judicializada, bueno, en ese caso, llevarte un esquema de alícuota mínima en los regímenes de retención bancaria y de billeteras virtuales, que es algo en lo que estamos trabajando y vamos a anunciar probablemente en estas semanas o el mes que viene la implementación del nuevo programa Riesgo Cero, SAF Cero, que es si tenés riesgo cero, vas a tener alícuota 0,01% la mínima en retenciones bancarias y en billeteras virtuales. Es bueno eso, está bueno eso. Eso lo van a anunciar la semana próxima. Eso ya anunciamos el programa, pero estamos por reglamentar. Estamos por reglamentar el programa, probablemente en las próximas semanas lo estaremos publicando. Y quiero terminar con un tema nacional. Ustedes, que son los comunistas, los peligrosos, los que ahuyentan inversiones,
no les está yendo tan mal, la verdad, en la provincia de Buenos Aires, dentro del contexto de crisis. Ahora, el mejor presidente de la historia de la humanidad tiene un riesgo país por arriba de los 1.000 puntos básicos, se le disparó el dólar, necesita de un tuit para tratar de calmar mercados, que no funciona, pues los bonos se siguen rematando. No era tan un polo o el otro al final. No es que este es el ultracapitalismo que es lo mejor para todos, al final, me parece, ¿no? Mirá, yo creo que el peor problema para un presidente, para un político, para un partido político que tiene que gobernar en el siglo XXI en Argentina es no entender cómo funciona el capitalismo y creer que son los más capitalistas de todos. Ese es el problema de Milei. Milei tiene una visión del capitalismo, de que el capitalismo es una cosa que realmente el capitalismo no es. El capitalismo no funciona como cree Milei que funciona. Y eso lo lleva a tener posiciones ultra ideologizadas y a desplegar políticas en línea con esa ideología ultra libertaria, que claramente no tiene los resultados esperados, porque el capitalismo no funciona de esa manera. Entonces, si vos querés gobernar, pensás que las leyes de funcionamiento de la economía son unas, entonces tomás medidas en pos de obtener un resultado beneficioso para la mayoría, como si el sistema funcionara así, pero el sistema no funciona así, lo que vas a tener son resultados contrarios. Esto solo puede ser peor si vos no reconoces ese error y además te crees tus propias mentiras, que es lo que le pasa al gobierno. El gobierno se arma un relato, las cosas no funcionan como creen, toman medidas, los resultados no son los esperados, pero se miente en relación a esos resultados y se cree sus propias mentiras. Entonces la pobreza está bajando, sacamos 12 millones de personas de la pobreza, matamos la inflación, la economía crece como pedo de uso. Sí. Ahora vas a ir a ver los números y es evidente que la economía hace 3-4 meses está estancada o cayendo. Que la inflación dejó de caer y empezó a rebotar un poquito. O sea, estás en un periodo de probablemente en un ingreso a una estanflación. La precarización laboral avanza, las condiciones de trabajo claramente no mejoran, los salarios no alcanzan. En ese contexto el gobierno dice que estamos en el mejor de los mundos, que hay que seguir profundizando para que el costo valga la pena y que a la larga se van a ver los resultados de los frutos. Bueno, lo único que va a pasar a la larga, si no cambiamos la política, es que esto va a empeorar. Entonces, evidentemente, la acusación a nosotros de que somos comunistas o que no sé qué, en realidad simplemente decir, miren, Argentina es una economía periférica, no es el centro del mundo económico, es una economía dependiente en buena medida de lo que pasa en los centros económicos mundiales, proveedora de materias primas, con lo cual claramente tiene una desventaja porque tiene que importar bienes industriales. Y en ese esquema, además, somos una economía que quedó sobreendeudada con los centros financieros. Entonces, claramente lo que nosotros necesitamos es poner la economía a crecer para generar un superávit de dólares que nos permita desendeudarnos. Y eso no se consigue con menos Estado. Mala noticia para Milei. Eso se consigue con un plan económico donde se planifique el desarrollo con base en resortes de política pública. Entonces, hay que ponernos de acuerdo políticamente. ¿Cuáles son los sectores que vamos a beneficiar? Elegir esos sectores, cuáles son los objetivos que les vamos a poner y financiar ese desarrollo condicionado a los resultados. Entonces, yo quiero producir gas en Vaca Muerta. Bueno, voy a poner esta plata, pero tienen que cumplir con la cuota de producción. Si no, no está mal la plata. Claro. Ahora, regalar beneficios, como por ejemplo la ley del software. ¿Para qué? Para que después un empresario se haga millonario y cambie su residencia en Uruguay para pagar menos impuestos, o use la rentabilidad que tiene Argentina para apalancar la transnacionalización de esa empresa y a nosotros no nos quede más que algunos empleos precarizados. Bueno, esa es la discusión que hay que tener en Argentina, y claramente esto no se trata de quién es capitalista y quién es comunista, se trata de quién entiende cómo funciona el capitalismo, que somos nosotros, que es Axel, y quién no entiende, que son ellos, que es Milei. Clarísimo. Muchas gracias. A vos, Ezequiel. Cristian Girard, el director ejecutivo de ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires.